Voy a intentar ser muy breve para... Os ahorro 10 minutos de mi intervención inicial y pactamos los 20 minutos de retraso. 10 para vosotros, 10 para... ¿Vale? Bueno, os voy a resumir brevemente la ejecutiva de esta mañana. Hemos dedicado una parte, no solo, pero una parte, y probablemente sea lo más interesante de la ejecutiva, a discutir los resultados que ha habido en Francia, también en Gran Bretaña, en Alemania, en Grecia. Hemos echado un vistazo a un domingo electoral en la Unión Europea que tiene, creo yo, enorme importancia, y así lo reflejan los medios de comunicación hoy, no de España, por supuesto, de los países afectados, más allá de eso, de todo el mundo. Y yo creo que la conclusión más importante que uno saca de la lectura de lo que hoy publican los medios es que en Europa se está abriendo paso una nueva política económica, una política económica distinta. Es verdad que Hollande es probablemente el primer político que ha conseguido que antes de ganar las elecciones ya empezara a cambiar la política económica, o por lo menos los discursos económicos de los responsables en Europa. Y yo creo que esto augura, sin duda, el que su victoria electoral abre paso a una nueva política económica en Europa, y lo hace de la mano de un electorado, el francés, pero no solo. Esta semana, el viernes, hubo elecciones municipales en Gran Bretaña y hubo un triunfo de los laboristas muy significativo si tenemos en cuenta o lo comparamos con los resultados de las anteriores municipales. Es verdad que en Alemania, aunque el estado en el que ha habido las elecciones es pequeño, ha habido una subida sustantiva del Partido Socialdemócrata. En la propia Grecia, con las matizaciones que hay que hacer, es evidente que el electorado no ha votado a la derecha, aunque es verdad que esto es muy matizable. En conjunto, da la impresión de que hay muchos ciudadanos en Europa que han optado por la socialdemocracia, y lo han hecho, entre otras cosas, y fundamentalmente, creo yo, porque no estaban de acuerdo con una política económica que solo conduce a ajustes, a recortes, sin que se vea por ningún lado el crecimiento necesario para la creación de empleo. Por tanto, creo que se va a abrir paso una nueva política económica en Europa, y esa nueva política económica, sin desconocer las necesidades de hacer ajustes presupuestarios, va a introducir políticas de crecimiento que son las únicas, a mi juicio, que pueden permitir la creación de empleo, y por tanto, desde esa perspectiva, creo que estamos o tenemos que estar satisfechos. Es verdad que las elecciones en Francia son muy importantes. El discurso del ya presidente Hollande de ayer por la noche es muy significativo, y es cierto que ha introducido claramente este nuevo discurso económico de equilibrar la política de ajuste con la política de crecimiento. Un discurso, repito, al que algunos llevamos prestando oídos hace mucho tiempo, defendiendo claramente hace mucho tiempo, y que parece que se va abriendo paso, y que ahora yo creo que se va a abrir paso definitivamente. Y es verdad que es un discurso especialmente esperanzador para Europa, creo yo, esperanzador para Europa y esperanzador para España. De forma que yo creo que puedo afirmar, sin equivocarme, que hoy en España no solo estamos satisfechos los socialistas, que lo estamos y mucho, están satisfechos muchos ciudadanos españoles que no se sienten socialistas, que no han votado al socialismo, pero que ven en el discurso económico de Hollande una esperanza para salir de la crisis con una política económica distinta. Eso me parece importantísimo, y junto a ello quisiera destacar el discurso de anoche del ya presidente Hollande, que es un discurso firmemente europeísta, lo cual merece, por supuesto, una valoración muy positiva por parte del PSOE, pero más allá de eso, creo que merece una valoración positiva por el conjunto de los ciudadanos. Oír a un presidente recién elegido en Francia, después de una campaña donde este tema de Europa ha estado en el fondo de muchas de las propuestas que ha habido, hacer una defensa encendida de Europa, de la solidaridad europea, de la necesidad de salir todos juntos, me parece que es muy importante y también esperanzador para los ciudadanos españoles. ¿Qué queremos? ¿Qué nos gustaría? Pues que el Gobierno se adapte rápidamente a este discurso. Pues da la impresión de que le está costando. Es un Gobierno que tiene en la cabeza la palabra ajuste, la palabra déficit cero. Ya el Gobierno tiene que constatar que ese no es el discurso dominante en Europa, y desde luego tiene que darse cuenta que ese no es el discurso que necesita la economía española. El Gobierno está haciendo muchísimas cosas que dijo que no iba a hacer. Ya no que no dijo que no dijo nada, no, que dijo expresamente que no iba a hacer.
Por tanto, hoy sabemos que su discurso electoral estaba plagado de cosas que sabían que iban a hacer y que no quisieron anunciar. Pero con todo y eso, creo que eso no es lo peor. Lo peor es que son cosas que no vienen bien a la economía española. Lo peor es que tienen un discurso económico y más allá una política económica que no augura sino más recesión, más desempleo y sufrimiento para muchos ciudadanos españoles. Eso es lo peor. Esta mañana he leído al presidente Rajoy una vez más hablar de que creía que teníamos un catarro y en realidad tenemos una neumonía, y le tengo que decir que no siga diciendo cosas que son falsas, que él se ha pasado varios años pidiendo elecciones anticipadas y nadie pide elecciones anticipadas por un catarro. Que yo en el debate electoral le dije que el señor de Guindos había dicho en una reunión con empresarios vascos que iba a subir el IVA y efectivamente van a subir el IVA, que sabían perfectamente de qué catarro se trataba o de qué enfermedad se trataba y que simplemente no dijeron la verdad. Pero eso no es lo más importante, creo yo, eso lo es, para cada cual lo puede juzgar. Lo más importante es que es una política equivocada y cuanto antes se sumen a esta nueva política económica que viene muy bien para España, una política que, repito, combina ajuste y crecimiento, tanto mejor para todos nosotros. Termino ya diciéndoles que hoy se habla mucho de reestructuración financiera. Es verdad que tenemos un problema financiero en España. Es verdad, por tanto, que hay que avanzar en la reestructuración financiera. Se lo he dicho la última vez al Gobierno en el debate de presupuestos, se lo dijimos hace una semana. Le dijimos hay que avanzar más rápidamente porque tenemos un problema financiero que lo que está haciendo es ahogando a las economías, desde luego a las familiares y a las pequeñas y medianas empresas que no encuentran un solo banco que les dé un crédito. Es verdad que hay que hacerlo. También les digo que nadie entendería que haya dinero para los bancos y no haya dinero para los hospitales o para las escuelas. Eso no lo entendería nadie. Por tanto, reafirmo mi posición de que no puede haber dinero público a fondo perdido para esa reestructuración financiera de ninguna de las maneras, que al final del proceso los ciudadanos tienen que tener muy claro que no han gastado un solo euro de sus recursos en solucionar la reestructuración financiera de la que solo hay un culpable, que son los propios bancos, desde luego nunca los ciudadanos y menos los pensionistas, que por cierto el Gobierno quiere que empiecen a pagar por sus fármacos. Termino, ya lo dejo aquí, me pongo a su disposición porque incumpliré si no mi palabra. Adelante.